días, amados hermanos, que Dios los bendiga una vez más. Estamos reunidos por este medio para darle gracias al Señor. Qué bueno es poder recibir sus misericordias esta mañana y saber que Él nos reúne con un propósito, y es que nosotros podamos exaltar su nombre y glorificarlo a través de nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes un salmo, es el Salmo 133. Desde el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo fue escrito en un momento en el cual se encontraban en conflicto, en guerra con otros pueblos, y se les dificultaba poder estar reunidos, pero en el momento que lo hacían, ellos sentían ese gozo. Nosotros sabemos que en la actualidad también se nos ha dificultado poder estar en un solo lugar congregados, pero nos une ese amor y ese vínculo que tenemos a través de Cristo Jesús. Aunque estemos a la distancia, sabemos que estamos unidos y podemos disfrutar juntos en armonía esa buena presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a venir juntos y vamos a decirle: Señor, gracias porque tú nos concedes poder estar contigo, poder disfrutar como hermanos y exaltar tu nombre. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, hemos venido a adorarte a ti. Tú eres ese Dios que adoramos. Inclinemos el rostro donde usted está y oremos al Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres poderoso y eres misericordioso, Señor. A ti, oh Dios, venimos a adorarte, a ti venimos a exaltarte. Tú que creaste los cielos y la tierra y todo cuanto existe, a ti, Señor, sea la gloria y el honor por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Entonces vamos a entonar este canto, vamos a decirle: tú eres ese Dios que nosotros adoramos. Aquí estamos ya con nuestros hermanos músicos dispuestos a exaltar el nombre del Señor. Alabemos entonces a nuestro Dios. Que son los cielos y la tierra, con el
adoramos. Tú que eres el centro de todo, Señor, ese creador, tú del cual creaste todas las cosas de en medio de la nada. Tú, Señor, que eres el autor de todo lo que hay. Y aunque a veces nosotros hacemos que las cosas se traten de los demás, de nosotros mismos, la verdad es que todo se trata de ti, Señor. Y todo existe por ti, porque todo fue creado por medio de ti y para ti, Señor. Y te decimos esta mañana, Señor, sé tú el centro de nuestras vidas. Sé tú el centro de todo nuestro corazón, Señor. Sé tú y nadie más, Padre. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo irá en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Lo cantamos juntos, de mi ser hasta el cielo. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús.
Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 solo Cristo, 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 Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo se centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo se centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo se centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Oh, Señor, sé el centro de mi corazón, el centro de mi vida eres Jesús, el centro de la creación. Señor, sé el centro de nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así lo expresa Proverbios 22:6. En la Iglesia Infantil Generación Venidera estamos convencidos de que si trabajamos por instruir a los niños y apasionarlos en la misión de Dios, cuando sean adultos pueden ser misioneros enviados fuera de las fronteras de El Salvador. Nuestra intención es que los niños se formen desde su temprana edad con un corazón misionero. Si se trabaja en la niñez, cuando ellos crezcan, la iglesia tendrá gente comprometida con la misión de Dios. Con esta intención, estamos compartiéndoles clases misioneras una vez al mes. Este sábado se les enseñó la lección Llamados a ser luz, ministrando a las nuevas generaciones. Mateo 5:14, y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Cuando dice vosotros, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son vosotros? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Exacto, Cami, nosotros, muy bien. Todos nosotros, nos dice nuestro Señor Jesús, soy la luz del mundo. Vamos a ver. Mateo 5:14a. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, del 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre una colina no puede esconderse, ni tampoco se enciende una luz o una lámpara para cubrirla con un cajón, sino que se coloca en un candelero o en una repisa, para que así alumbre a todos los que están en la casa. Así a ustedes tienen que hacer brillar su luz delante de todos los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Bueno, hay 4 principios, muy bien, que podemos aprender de esa porción de Mateo del 14 al 16. La número 1, Camilita, ¿cómo dice? ¿Qué dice? La luz de Cristo en ti se debe compartir.
La luz de Cristo en ti debe ser total, completa. La luz de Cristo en ti debe ser permanente todo el tiempo. El objetivo de mostrarles todas estas actividades es que nos mantengamos en comunión juntos y también que podamos participar de ellas. El Señor nunca va a cesar su propósito, sus obras, y nosotros somos parte de este obrar del Señor. Así es que estamos invitados todos a que seamos parte de estas actividades que tenemos como iglesia. Queremos también tomar un momento para darle gracias al Señor por toda la provisión que nos ha dado a través de todos estos días difíciles, y también queremos orar por esos corazones, esas familias que han estado pasando dificultades. Hemos tenido hermanos que han partido, aunque para nosotros dice su palabra que es alegría, es gozo poder pasar este tiempo, esta etapa a encontrarnos con el Señor, pero queremos que el Señor fortalezca los corazones de ellos. Vamos a orar entonces y vamos a recibir también la palabra del Señor, la cual también nos va a poder guiar y edificar a cómo poder vivir estos días. Vamos a orar entonces, hermanos. Digámosle: gracias te damos, Señor, que tú eres bueno y nos has concedido hasta este momento toda la provisión que nosotros necesitamos. También te damos gracias porque en tu soberanía y en tu bondad has movido los corazones de nuestros hermanos a poder ofrendar, a poder diezmar, Señor, a poder dar, a mantenernos fieles a las actividades que tenemos como iglesia. Y todo esto es porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Gracias, y te pedimos que sigas proveyendo, que sigas mandando, Señor, lo necesario para nuestros hogares, y que también puedas poner tranquilidad, paz, confianza, que nuestras vidas están en tus manos. Oramos, Señor, por estos momentos difíciles que como iglesia hemos experimentado estos últimos días, con la partida de nuestros hermanos, con estas familias que están en dolor, Señor, en sus corazones. Pedimos que tú los puedas llenar, que tú los puedas fortalecer, Señor, consolar sus corazones. Sabemos que no es difícil, pero tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, también porque nos envías tu palabra y a través de ella nosotros podemos recibir ese aliento, ese consuelo, esa verdad de vida, esa verdad que nos llena, Señor Jesús, de alegría también en los momentos de dificultad. Señor, habla a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra pueda fluir y obrar, Señor, aquel propósito por el cual tú lo envías. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por cuidar de nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Qué bendición, amados hermanos, que podemos nuevamente venir juntos a la palabra del Señor.
en estos días que han estado siendo difíciles, realmente días de, no solamente de encierro, pero días de mucha tristeza, ¿verdad? Esta semana, precisamente dos hermanos queridos nuestros, dos miembros de nuestra congregación, partieron con nuestro Señor. El hermano Noel Carías y nuestro hermano Isaías Mendoza partieron con nuestro Señor, y la verdad que nos da tristeza, y oramos que el Señor fortalezca a la familia. Y debemos de cuidarnos, ¿verdad? Cada uno debemos de guardar las normas. Sabemos que Dios está en control de todo y Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás también, a nuestras familias. Y son días de tristeza, pero quiero que meditemos en un tema, dijéramos, del gozo, de la alegría que el Señor nos ofrece en su palabra. Y por eso quiero a pedirles que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 9 es nuestro texto. Vamos a centrarnos en el versículo 9, pero vamos a ver todo el contexto del capítulo 1 especialmente, y el capítulo 2 también. Y nuestro objetivo en este sermón es que cada uno de nosotros podamos experimentar un deseo, dijéramos, renovado por la unción de Dios, por la presencia de Dios, pero esa unción que viene como consecuencia de una vida justa, de un caminar con Dios. Veamos a leer el versículo 9 del capítulo 1, y dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, dice, de alegría más que a tus compañeros. Óleo de alegría, el óleo de alegría. Este era un término que usa aquí el escritor a los Hebreos, que quizás para nosotros, para la mayoría de nosotros, es un término extraño, pero no era extraño para los lectores de la carta. Era un término que ellos conocían muy bien porque estaba arraigado en sus costumbres, dijéramos, políticas y religiosas, como parte del judaísmo, de sus prácticas. El término se usaba especialmente y se refiere a la unción, al ungimiento de profetas, de sacerdotes y de reyes, y era una ceremonia que se realizaba para la dedicación, ¿verdad?, de estos funcionarios, dijéramos, de estos hombres, de estas personas, ya sea sacerdote, profeta o reyes. Se usaba de esa manera. Y cuando ocurría esta ceremonia, realmente era un momento de sumo gozo, de gran gozo. Primero para el que recibía esa investidura, dijéramos, pero también para todo el pueblo, porque era como un nuevo inicio, era una nueva etapa. Cuando se ungía un nuevo rey, había esperanza, había nuevas expectativas. Y entonces esta unción era un momento de gran alegría, de gran gozo. Pero en el Salmo 23, en este conocido salmo, ¿verdad?, el salmo del buen pastor, Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, hay una referencia en el versículo 5 a esta unción, dijéramos, que trae alegría, cuando dice: unges mi cabeza con aceite, y dice: mi copa está rebosando. Se refiere aquí más que a una ordenación oficial como la que estábamos mencionando. El salmista se refiere a esta unción, a este gozo, a esta alegría exuberante, dijéramos, ¿verdad? Porque él dice: mi copa está rebosando. Él está expresando llenura, alegría plena. Él está lleno de gozo, está gozosamente lleno, dijéramos. Y entonces, pero aquí el salmista se refiere más
al caminar con Dios, a la relación con Dios. Y como dice el versículo 3 del mismo Salmo, dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. O sea que el salmista, al igual como lo vemos aquí en el versículo 9 de Hebreos, está hablando de este gozo, de esta llenura, como consecuencia de caminar en justicia con Dios. Está hablando de esta alegría que es una consecuencia de caminar con Dios, de tener una vida de comunión con Dios. Esta copa rebosante es consecuencia de caminar con Dios. Se habla hoy día en la iglesia de unciones. Se habla mucho de la unción. De hecho, hace unos años atrás hasta se llegó a degenerar tanto y se hablaba de unciones de animales en medio de la iglesia. Pero poco se habla de la unción como lo vemos aquí en este pasaje. Como lo dice el Salmo 23, como consecuencia de una vida justa, de amar la justicia y de aborrecer la maldad. Esta es la verdadera unción, la unción, el gozo eterno que se nos ofrece a aquellos que a semejanza del Hijo de Dios amemos la justicia y aborrezcamos la maldad. La vida cristiana no solo se trata de amar, la vida cristiana también se trata de aborrecer. A veces quizás hemos malinterpretado las palabras del Señor Jesucristo que dijo que aún amáramos a nuestros enemigos. Pero eso no contradice lo que aquí nos está diciendo la Escritura. Debemos amar efectivamente aún a nuestros enemigos, pero somos llamados, como aquí el escritor exhortaba a los hebreos, a amar la justicia y aborrecer la maldad. La palabra aborrecer es odiar, amar la justicia y odiar la maldad. No podemos permanecer, dijéramos, en términos medios. Debemos ser radicales en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. No podemos ser fríos, no podemos ser tibios, dijéramos. Debemos ser calientes o fríos, pero no tibios. O somos o no somos, como lo expresa aquí nuestro texto en la carta a los hebreos. Debemos amar lo que Dios ama y debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y debemos ir de un extremo al otro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo son sus sentimientos? ¿Cómo son sus afectos? ¿Cómo son sus deseos? Ese es el desafío que vemos aquí en este versículo 9. El escritor está diciendo que este óleo de alegría fue el premio que el Hijo de Dios recibió, pero también era la promesa que él había recibido de parte del Padre y fue también el incentivo que el Hijo de Dios tuvo para amar la justicia y aborrecer la maldad. Veamos este triple, dijéramos, significado de este óleo de alegría. Por un lado, es el galardón. Por otro lado, era la promesa que el Hijo había recibido, pero también era un incentivo, era una motivación para el Hijo de Dios mientras Él estuvo en carne. Veamos en primer lugar, hablemos un poco acerca de este óleo de alegría como el premio para aquellos que aman la justicia y aborrecen la maldad. Esta unción claramente estaba reservada para el Hijo de Dios. Aquí en el versículo 9 y en el pasaje, si usted lee todo el capítulo 1 de la carta a los hebreos, el escritor está hablando de la exaltación del Hijo de Dios. Todo el capítulo 1 nos presenta una imagen, una fotografía de la ascensión y de la exaltación y de la coronación de Jesucristo como Hijo de Dios,
de la unción de Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue el premio, fue el galardón. Mire ahí en el versículo 3 y en el versículo 4 del capítulo 1. El versículo 4 habla de que Él heredó un nombre más excelente, dice el versículo 4 del capítulo hecho. Fue hecho tanto superior a los ángeles, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, más que sus compañeros, dice el versículo 9. El versículo 3 dice que después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el galardón que él recibió. Pablo habla de eso también en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, cuando dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Dice, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. En esta carta, Cristo como hombre es comparado con diferentes personajes de la historia del pueblo de Dios. Es comparado con los ángeles aquí. Y Él, que se hizo un poco menor que los ángeles, el Hijo de Dios que tomó carne, que se hizo hombre para poder derramar su sangre por nuestros pecados, para poder expiar nuestros pecados, para que pudiéramos recibir el perdón de Dios, para venir a ser un fiel sumo sacerdote y nuestro mediador y nuestro intercesor entre Dios y nosotros los hombres. Él se hizo un poco menor que los ángeles, dice. Pero después de su muerte, Él resucitó, el Padre lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo, y el gozo, el óleo de alegría al que se refiere es el galardón, el premio, la coronación que Él recibió. Fue el premio de su victoria sobre el pecado, el premio de su victoria sobre la muerte. El Hijo de Dios fue exaltado hasta lo sumo. Pero en el mismo pasaje, en el capítulo 2, en el versículo 11, el escritor a los hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y por filiación y por relación con Cristo como Hijo de Dios, nosotros también somos llamados y se nos ofrece este mismo galardón, este mismo óleo de alegría que Él nos quiere dar, que Él nos da ya, si caminamos en justicia y en verdad. Si aborrecemos la maldad y caminamos con Él en justicia. Pero un día también en la resurrección de los muertos, cuando Él regrese por segunda vez y nos levante y nos haga sentar juntamente con Él, Él nos va a derramar este óleo de alegría que va a perdurar por toda la eternidad. Y será pleno lo que dice el salmista en el Salmo 16. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás, dice, la senda de la vida. Él, dice el libro de Apocalipsis, que Él nos va a hacer reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 1:6. Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes. Este es el galardón que se nos ofrece. Pero también, en segundo lugar, este óleo de alegría es la promesa que tenemos hoy. Es la promesa de este gozo eterno. Es la promesa para los fieles de la tierra. Es la promesa que se nos da. El escritor dice de Cristo que como hombre, Él expresa el carácter perfecto del Hijo de Dios aquí. El carácter perfecto del Hijo de Dios como
hombre, amar la justicia y aborrecer la maldad. Somos llamados a imitarlo a Él, que Él nos pueda mover a desear como Él, a ser como Él es. Pablo lo dice en la carta a los Efesios, porque como Pablo también lo dice, Él es el prototipo del hombre perfecto, el postrer Adán, el nuevo hombre, como le llama Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 24. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Somos llamados a vestirnos de Cristo. O sea, vestirnos de Cristo en términos prácticos significa amar la justicia y aborrecer la maldad. Y somos hechos nuevas criaturas por medio de Él. Y somos hechos a la imagen de Él, como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros, dice, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la medida que mantenemos una comunión y una relación con nuestro Señor. En la medida que le contemplamos a través de las Escrituras. En la medida que lo vemos a Él, como Él es, como Él fue en los días de su carne. Entonces somos transformados a su imagen, a su semejanza. Entonces, quiero animarles que nos centremos, que meditemos por un momento, que nos centremos y consideremos este carácter, estos afectos de nuestro Señor. Estos afectos, o sea, los sentimientos y los deseos de Jesucristo como hombre y sus implicaciones para nuestra vida personal. Dice, has amado. Ágape, la palabra ahí, en todo el sentido de la palabra, has amado la justicia. La palabra justicia se refiere al carácter y a la cualidad de ser recto y correcto, ser justo. Has amado el ser justo, has amado el camino de los justos, está diciendo. Y luego dice, has aborrecido miseo o has odiado. No es algo superficial, aquí se refiere a sentimientos profundos, a deseos profundos del corazón. Amar y aborrecer. Has aborrecido la maldad, o sea, se refiere ahí a la ilegalidad, a la violación de la ley de Dios, a la maldad, a desobedecer a Dios. Dice, has amado lo que le agrada a Dios, en otras palabras. Y has aborrecido, has odiado la violación de la ley de Dios, el desobedecer a Dios. Y Él nos llama a imitarlo y que consideremos la promesa. Este óleo de alegría es la promesa para aquellos que aman la justicia y aborrecen la maldad. Tenemos entonces aquí un claro contraste en el carácter de Cristo. No hay grises, no hay intermedios. Va de un lado al otro. Amen, está diciendo, y aborrezcan. Amen lo que Dios ama y aborrezcan lo que Dios aborrece. Ese óleo de alegría es la promesa para todos aquellos que a semejanza del Hijo de Dios caminen en este mundo de oscuridad, de tinieblas, que caminen en medio de este siglo malo, caminen en justicia, que caminen amando lo justo, lo correcto y aborreciendo la maldad, aborreciendo todo aquello que es contrario a Dios.
es la promesa para todos aquellos que caminemos de esa manera. Entonces, este óleo de alegría es el galardón, es el premio que Jesucristo recibió, pero es la promesa también que le había sido ofrecida a Él y que se nos es ofrecida a nosotros. Pero en tercer lugar, finalmente, quiero que veamos que este óleo de alegría era un incentivo también. El óleo de alegría era un incentivo para aquellos que sufren por causa de la justicia. Amar la justicia y aborrecer la maldad en este mundo, lo más seguro, lo más probable es que nos va a traer dolor, nos va a traer sufrimiento. Pero este óleo de alegría, este gozo exuberante, dijéramos, es un incentivo para usted y para mí, para que en medio de las dificultades de esta vida, nosotros podamos recibir fuerzas para ser fieles a Cristo, ser fieles a Dios. Amar la justicia, aborrecer la maldad en este mundo, muchas veces significará sufrir, muchas veces significará padecer. Amar la justicia significó para el Hijo de Dios desear lo que el Padre le había asignado, le había encomendado. Por eso Él fue a la cruz y sufrió el oprobio, soportó el oprobio, porque Él vio y esperaba el gozo que estaba más allá de la cruz. Eso dice la misma carta a los Hebreos. Miren el capítulo 12, en el versículo 2 dice que debemos de poner los ojos en Jesús. Es lo que estamos hablando esta mañana, de que debemos fijar nuestros ojos en el Hijo de Dios, cómo Él vivió, cómo Él se comportó, cómo Él se condujo. El gozo puesto delante de Él fue un incentivo poderoso para fortalecerlo en los momentos difíciles y en los momentos de angustia. Después de decir que pongamos los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2 dice el autor, dice, Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, tuvo en poco el oprobio, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo lo que estamos diciendo, el óleo de alegría, dice, te dio óleo de alegría, dice el versículo 9, más que a tus compañeros. Como hombre, David, por ejemplo, el rey David recibió esa alegría cuando fue ungido como rey. Los profetas recibieron alegría cuando fueron ungidos como profetas. Los sacerdotes, cuando Aarón fue ungido como sumo sacerdote, sintió el gozo de Dios, el gozo de que Dios le estaba dando esa oportunidad, ese privilegio. Pero Jesús dice, más que tus compañeros, más que todos aquellos que fueron ungidos, Jesús fue ungido con el mayor óleo, con el verdadero óleo de alegría, cuando Él fue coronado, cuando fue exaltado, recibió el galardón que le había sido ofrecido por su fidelidad a Dios. Pero mientras estuvo en su carne, Él tuvo que enfrentar el oprobio, el dolor de la cruz, el padecimiento de la cruz. Pero el óleo de alegría, como dice aquí, el gozo puesto delante de Él, le dio incentivo, lo motivó para poder soportar. Ay de nosotros, ay de usted, si desprecia este incentivo que se le ofrece. Ay de aquellos que son seducidos por gozos temporales. Ay de ti si desprecias
este ofrecimiento, este gozo por una alegría temporal. Ay de ti si desprecias el incentivo que el Señor te da con este ofrecimiento del óleo de alegría por un plato de lentejas como lo hizo Esaú. Ay de nosotros, ay de mí, ay de ti si tomamos en poco este óleo de alegría que se nos ofrece como incentivo y somos seducidos por un gozo temporal, por una alegría temporal. En la misma carta a los Hebreos tenemos un gran ejemplo. Hay muchos ejemplos. En el capítulo 11 de la carta vemos diferentes ejemplos, pero veamos el ejemplo de Moisés. En el versículo 24 del capítulo 11 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, dice, hijo de la hija de Faraón. Moisés, según dicen, ¿verdad?, los historiadores, estaba en la línea de sucesión. Moisés podría haber llegado a ser el faraón de Egipto por ser hijo adoptado de la hermana de Faraón. Pero dice que Moisés rehusó, renegó, rechazó el ser llamado, tuvo en poco el ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió antes, dice, ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, dice, la mirada en el galardón, el óleo de alegría. El ver la promesa de este óleo, el fijar sus ojos en este óleo de alegría que se le prometía, lo hizo tener fuerzas para menospreciar el sufrimiento, para tener en poco el sufrimiento y poder soportar el oprobio, identificarse, dice, con el pueblo de Dios y poder ser fiel al Señor, a su Dios que lo llamaba. Que Dios nos dé ojos, que Dios nos dé corazón, que Dios nos dé esas fuerzas para que nuestros ojos puedan ver ese galardón que se nos ofrece, este óleo de alegría, y que podamos escoger aún los momentos difíciles para ser fieles a nuestro Señor. Esta semana, como ustedes saben, partió con el Señor nuestro hermano Isaías. Nuestro querido hermano Isaías. No sé cuántos saben, pero quizás la mayoría de ustedes no saben que el hermano Isaías, cuando él se convirtió hace algunos años atrás, él fue despreciado por la familia, por su familia. Él fue desechado. Y debido a eso fue que a él lo acogimos aquí en las instalaciones de la iglesia. Le pedimos que se viniera a ayudar en alguna cosa, porque él lo despreció la familia completa cuando él se convirtió a Cristo y sufrió todos estos años. Él sufrió el desprecio, la marginación. Él sufrió todas esas cosas. Qué duro debe de ser. Qué duro es que la propia familia lo desprecie, su propio cónyuge, sus propios hijos. Pero él se mantuvo fiel a Cristo, porque tuvo por mayor galardón el ser fiel, el gozo de su Señor, que las cosas temporales de esta vida, aunque sean las cosas más preciadas en esta vida, el amor de la familia. Él sufrió todo esto. Y por eso podemos afirmar con tanta certeza de que nuestro hermano goza ya de la presencia de nuestro Dios. Y seguramente el Señor le va a galardonar de una forma especial que quizás nosotros ni nos imaginamos. Solo Dios sabe lo que Él sufrió, pero Él se sostuvo firme. Y las cosas temporales de esta vida
no lo distrajeron, no lo desviaron de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué cosas pueda estar enfrentando usted? ¿Qué padecimientos? ¿Qué dificultades por el nombre de Cristo? A veces enfrentamos dificultades por nuestra mala conducta, por nuestras malas decisiones, enfrentamos dificultades. Pero estamos hablando de las dificultades que enfrentamos, del sufrimiento por causa de Cristo directamente, por causa de la fidelidad a Cristo. Recuerdo también hace un tiempito atrás, hace unos años atrás, un hermano de nuestra congregación que trabajaba para una institución del gobierno. A él lo quisieron hacer firmar porque él era encargado de inventario en esa institución y querían que firmara cosas para que pues dijeran que estaban ahí y no estaban. Y él se sostuvo fiel a su Señor. Él amó la justicia y no quiso, se rechazó el firmar esas cosas. Y eso le significó que lo despidieran. Qué tremendo. Así nos pasa en este mundo. Solo son pequeños ejemplos que pongo, pero de alguna manera casi todos los creyentes enfrentamos situaciones de esa oprobio, rechazo, burla, sufrimiento, padecimiento por la causa de Cristo. Pero dice el versículo 9, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. No sabemos qué cosas están en el futuro, pero somos llamados y somos incentivados por este óleo de alegría a amar el camino recto y aborrecer el camino equivocado, ser fiel a Cristo, y se nos ofrece este óleo de alegría. Cuando enfrentes sufrimientos en esta vida y cuando se te ofrezcan gozos temporales a cambio de tu fidelidad a Cristo, recuerda este incentivo, óleo de alegría que Él te ofrece y que sostuvo a tu Señor hasta el final para soportar la cruz. El óleo de alegría es la gloria venidera que nos aguarda. Como Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 de la carta, en el versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier dolor, cualquier padecimiento en esta vida, dice Pablo, no es comparable con la gloria que se manifestará en nuestras vidas, en el pueblo de Dios. Que este óleo de alegría, que es el galardón, es la promesa para aquellos que son fieles a Cristo, sea un incentivo poderoso, nos anime y nos motive en medio de los tiempos difíciles que podamos estar enfrentando y que podamos enfrentar en el futuro. Que nos incentive a amar la justicia, a hacer lo correcto y aborrecer la maldad. Y que en la medida que vamos caminando en este camino, que nuestro Señor nos llene de su gozo, que nos llene de su presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana. Señor, por tus promesas, por este incentivo poderoso que tú nos das a poder amar la justicia y aborrecer la maldad. El óleo de alegría, Señor. Tu presencia, Señor, inigualable. Tu gozo y tu alegría eterna que va a ser derramado, que ya ha sido derramado en nuestros corazones, pero que será derramada de una forma plena, Señor, el día que tú nos levantes.
Señor, y nos hagas estar contigo para siempre. Señor, yo te pido esta mañana, si alguien que está escuchando este sermón, Señor, ha estado, Señor, caminando por el camino de maldad, si hay alguien que no ha venido a ti en arrepentimiento, Señor, yo te pido que lo atraigas, que lo conmuevas, Señor, en su corazón y que lo atraigas a ti y que tú lo recibas, Señor, como has prometido. Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a cada uno, Señor, a poder caminar como tú caminaste. Gracias, Señor. Mis amados, que el Señor nos dé ese gozo en medio de las tristezas y de las dificultades que podamos enfrentar, que Él nos sostenga al ver ese gozo que ya Él nos ha dado y ese gozo que se nos ofrece también en la vida eterna.